Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Lina Mireles y pues bienvenidos sean todos ustedes al webinar del día de hoy. El nombre de nuestro webinar es Tecnologías de Impresión 3D, aficionado versus profesional. Está conmigo la ingeniera Marisa Villalobos. Ella es la encargada de darnos esta plática del día de hoy. Vamos a ver las diferencias que existen entre dos tecnologías, principalmente FDM y FFF. ¿Sale? Son confundidas muy comúnmente y pues vamos a ver sus diferencias para saber elegir qué tecnología va para cada aplicación, ¿no? Muy buenas tardes, Marisa, ¿cómo estás? Hola, Lina, muy bien, ¿y tú? Buenas tardes. Vamos a estar, como bien nos lo comenta Lina, platicando un poquito sobre las diferencias de estas tecnologías, ¿no? Que en el mercado son muy confundidas y vamos a ver específicamente cada una de las diferencias más recalcadas o más especializadas, sobre todo para la industria. Perfecto, entonces avanzamos, como bien nos comentaba Lina al inicio, vamos a hablar de tecnologías de impresión 3D. Vamos a tener un contenido en el cual vamos a platicar a grandes rasgos qué es la impresión en 3D. Vamos a explicar estas dos tecnologías, que es FFF y FDM. Los antecedentes, es importante conocer de dónde vienen para saber hacia dónde van, vaya. ¿Qué diferencias hay entre cada una de ellas? Y, por supuesto, ¿qué máquinas conocemos o qué máquinas manejamos un poquito más en el mercado respecto a estas tecnologías? La impresión en 3D, ¿qué es? ¿No? A veces lo vemos de una forma muy general, tenemos el término de ir construyendo, de manufactura aditiva. Hay muchos conceptos que actualmente se nos confunden, ¿vale? Entonces vamos a verlo un poquito más a fondo y se los muestro con una imagen muy simple, una imagen muy, a mi punto de vista, muy gráfica, en la cual nos muestra cómo teniendo una pieza podemos ir construyendo de abajo hacia arriba. Tal vez esto es una imagen muy chusca, es una parte de la arquitectura, vaya, la Torre Eiffel muy conocida por todos, pero es ver cómo de abajo hacia arriba va construyéndose capa por capa. A diferencia de la manufactura sustractiva, que es lo que conocemos mucho actualmente en la parte manufacturera, en la parte maquiladora, que es tener una máquina CNC, tener un bloque metálico o un bloque de madera o un bloque de un Delrin, ir desbastando en base a un modelo que tengamos. Aquí es todo lo contrario, es no tener nada y en base a un modelo CAD, a un boceto que se pasó a un dibujo en tercera dimensión, podemos ir construyendo de abajo hacia arriba, capa por capa. Entonces, ahí vemos, son tecnologías totalmente lo contrarias, tecnología sustractiva con tecnología aditiva, pero finalmente nos llevan las dos a un gran fin. Yo no creo, de forma personal, que compitan una con la otra, sino todo lo contrario, se complementan. ¿Por qué? Porque hay muchas piezas que no se pueden fabricar con la tecnología sustractiva. Aún sin embargo, con la tecnología aditiva, conforme ha ido evolucionando, tenemos, cada vez más formas de no tener ninguna limitante en términos de construcción. Que otra forma de verlo, como yo les decía, no tenemos limitantes porque contamos con tanto material de modelo como material de soporte, que lo vamos a ver un poquito más enfocado más adelante para que ustedes ubiquen cómo es, ¿no? Les muestro un videito en el cual se ve cómo funciona en términos generales la tecnología de impresión en 3D, que es tener una bobina con material, jalarlo a través de un motor en el cual llega a un carrete, se calienta, porque estamos hablando de trabajar con termoplásticos reales, se calienta y lo derrite completamente y va imprimiendo capa por capa. Ahí pudimos ver en el video que teníamos dos materiales de diferentes colores, uno en el cual utilizábamos como material de modelo y el otro como material de soporte. Podemos ver finalmente que concluye el video un álave construido en el cual el blanco era el material de soporte y el negro era el material de modelo, y vemos cómo finalmente la pieza para ángulos complejos lo utiliza y esa es la pieza final, ¿no? Posiblemente con una máquina de CNC pues hubiéramos batallado un poquito para fabricarla o
más tardado o más costoso, ¿no? Hay que ver esos puntos de diferencia. Pero como todo, finalmente tiene un proceso que es muy simple, un proceso que se ha acortado en base como ha avanzado el tiempo y la evolución de la impresión en 3D, el cual vamos a ir desglosando. Primero que nada, y suena muy absurdo, pero para tener una impresión en 3D es necesario tener un modelo en 3D. Sí, me ha tocado encontrarme en la industria gente que me dice, ¿puedo hacerlo con un AutoCAD? No, si tu AutoCAD es 2D, no se puede. Tienes que tener un modelo en 3D. Independientemente del software que utilices, no importa. Mientras haga una conversión en la cual es a través de diferentes archivos. El más utilizado es .stl. Pero ahorita tenemos diferentes archivos que los puede tomar para hacer esa conversión, la cual, una vez que tenemos el modelo, lo convertimos, lo pasamos a hacer una preparación 3D en el software de la máquina. ¿Cuál máquina? La que estemos utilizando. Con los diferentes software que hay ahorita en el mercado. Luego de ahí pasamos a la máquina física, a imprimirlo, a empezar a trabajar capa por capa para finalmente tener la impresión en 3D y hacer cualquier tipo de acabado que podamos realizar. Más adelante vamos a estar viendo sobre qué acabados nos referimos y cómo hay diferentes, ¿no? Y podemos tener diferentes postprocesos. En términos generales, fluye de esta forma, de un modelo en 3D, haciendo una conversión, preparándolo, imprimiendo y que salga directamente de la impresora ya la pieza como la necesitamos. Por supuesto que para esto necesitamos herramientas, ¿no? Para trabajar. Por ejemplo, hablando del modelo 3D, como yo les comentaba, nosotros sugerimos trabajar con SolidWorks. Bueno, vaya que aparte de que trabajamos para eso, tiene muy buena conversión con los archivos. Tiene para hacer los STLs, funciona muy bien para no dejar superficies abiertas, para las desviaciones, para todos los ángulos, funciona muy bien trabajar con SolidWorks. Para trabajar con la conversión, pues por supuesto seguimos utilizando el mismo software y trabajamos con GrabCAD Print, que es el slide siguiente que se los voy a explicar más detallado. Luego lo pasamos a GrabCAD Print, que es el software, como bien les decía, es un software para trabajar con el modelo que tenemos. Lo pasamos a trabajar con Stratasys, que es la impresión 3D, y finalmente a trabajar con un postproceso con nuestras piezas que nosotros tengamos, ¿no? Ya sea que utilicemos un cizalleo, que utilicemos un sandblaseado, que utilicemos simplemente una acetona, que utilicemos un acabado, depende de la aplicación que nosotros queramos utilizar con la impresión en 3D o con nuestra aplicación o nuestra pieza impresa, tal cual. Tenemos ahorita una innovación en este proceso para acortarlo, hacerlo más pequeño. Esta parte es solo por el lado de Stratasys, no hablando de términos generales, sino solo hablando de Stratasys, en el cual ya no tenemos que hacer la parte de las conversiones, sino que simplemente desde el software de diseño lo mando por red a la nube, que es trabajar en GrabCAD Print, que es el software que utilizan nuestras impresoras. Lo mando a la nube, se hace la conversión automáticamente sin yo tener que pasar un STL, sin tener que checar desviaciones, sin tener que checar ángulos, sino que lo hace automáticamente el software para hacerlo de la manera idónea para la máquina y de ahí pasar a imprimir. Si se fijan, es una innovación que viene a cortar este proceso de ser a 5 pasos a convertirlo solo en 3. Entonces, pues esto viene a cortar los tiempos de producción que podemos tener en línea trabajando, ¿no? En términos generales, esto es la impresión en 3D, digo, hablando muy a grandes rasgos sobre ir imprimiendo capa por capa. Entonces vamos a empezar a hablar de estas dos tecnologías que les comentábamos de manera inicial. Existen diferentes tecnologías de impresión en 3D, existen muchas. Hoy en específico nos vamos a enfocar en FFF y en FDM. ¿Por qué? Porque son las más utilizadas comercialmente, al menos en nuestro país. Y hay mucha confusión sobre ver, una es muy económica, la otra le pueden decir que es muy cara. Entonces hay que ver las diferencias para saber decidir cuál es la que nosotros tenemos que ocupar en nuestro proceso,
¿sí? Entonces, hoy en específico nos vamos a enfocar en FFF y en FDM. Después, por supuesto, podemos tener temas adicionales sobre diferentes tecnologías como poli, estereotipografía, metal, que también hay ahí un poquito de controversia sobre esta nueva tecnología. Con gusto, si tienen alguna duda, pues lo podemos ver al final y lo atendemos. Pero como bien les digo, nos vamos a enfocar en estas dos tecnologías que funcionan de la siguiente manera. Se fijan, los diagramas son muy similares porque las dos tecnologías funcionan como lo veíamos en el video al principio, con un filamento en una bobina, enredado, embobinado tal cual, se jala a través de un motor, llega a un cabezal, se calienta, se empieza a extruir y empieza a fabricar capa por capa. Ambas tecnologías funcionan exactamente de la misma manera. Aún sin embargo, por supuesto que tiene más mejoras una que la otra, que vamos a ir viendo las diferencias de cada una de ellas. Como podemos ver, una se llama FDM y la otra se llama FFF, Fused Filament Fabrication, en la cual solo estamos viendo que estamos fabricando un filamento fundido, mientras que acá en FDM estamos depositando un modelo en el cual ya es un poquito más especializado. Más adelante en antecedentes vamos a analizar un poquito sobre los nombres y por qué lo llamamos así, ¿no? Empecemos con las características de FFF. Esta es una tecnología, bueno, es una tecnología que empezó de un movimiento que se generó aproximadamente en el 2005, en el cual se empezaron a ver máquinas, como podemos ver del lado derecho, máquinas prefabricadas, máquinas hechizas, ¿no? Que vamos también a desglosar el movimiento RepRap. Se fijan, su nombre hace referencia a que es un filamento fundido, es fabricación a través de filamento fundido, en el cual sí, es eso básicamente lo que se hace, con especificaciones distintas que se tienen. Por ejemplo, estas máquinas tienen el material abierto. No estoy yo enfocado a trabajar con un solo tipo de material, sino que si yo tengo mi máquina puedo adquirir el material, no sé, en un Mercado Libre, por ejemplo, cualquier material lo acepta, siendo nada más el diámetro que te pide del filamento, pero es simple. Vamos a ir viendo un poquito más de estas características, viendo los antecedentes, que como bien les comentaba, todo surge del movimiento RepRap. Es un movimiento en el cual la intención es sacar una máquina para prototipado rápido que sea de bajo costo. Asimismo, como lo podemos imaginar, de bajo costo, pues también si es bajo costo, es baja calidad, es bajo material, es simplemente una máquina de prototipado rápido utilizada para manufactura, pero no para aplicaciones muy especializadas. No es para lograr algo muy complejo, por ejemplo, sino para algo simple que te pueda servir solo para hacer un fixture sencillo o para un prototipado rápido que no requiera yo tener buena calidad, que no requiera yo generar algún tipo de esfuerzo, algún tipo de trabajar con temperaturas. Simplemente la intención fue esa, ¿no? Sacar una máquina para prototipado rápido de bajo costo. Luego se enfocó en sacar una máquina autorreplicable, pero miren ustedes qué es esto. Es una máquina que se quedó en este movimiento, se quedó para estar haciendo diferentes máquinas. O sea, no es como patentar una marca o patentar alguna tecnología y que se quede cerrado. No, sino tú puedes crear tu máquina de FFF sin ningún problema, pidiendo las piezas. Incluso en internet encontramos las piezas para nosotros fabricar nuestra propia máquina. Actualmente se está utilizando mucho el traer máquinas chinas, por ejemplo, con un costo bajísimo, alrededor de $1,000, y te llega la máquina en una cajita y tú te pones a acomodar los componentes, pudiendo autorreplicar esos componentes y crear diferentes máquinas, ¿no? Digo, la calidad no es la idónea, pero finalmente no deja de ser una impresora 3D. Creo que a algunos de ustedes les ha tocado verlas en el mercado o en internet, o incluso tener una en su casa hasta para juguete, ¿no? Digo, a todos nos gustaría tener a nuestros hijos con un juguetito de estos, ¿no? Que vayan aprendiendo si les gusta la parte de ingeniería.
Todo empezó a través de un blog en 2005. Fue un blog en el cual se empezó a compartir conocimiento, tanto electrónico, mecánico, para armar, fue un conjunto de ideas para armar estas máquinas autorreplicables de prototipado rápido. Empezó en el 2005, teniendo también, por supuesto, para manipularlo, un software libre con un código abierto, en el cual el mismo software que utilizas para manipular la máquina como es código abierto, software libre, lo puedes editar y puedes personalizarlo para cada una de las máquinas que se está utilizando. Si se fijan, es un movimiento que ya tiene varios años, que ha generado varias máquinas incluso para este movimiento RepRap, que ha funcionado para hacer un boom de la impresión en 3D. Sí, se tienen materiales para trabajar con estas RepRap, materiales no industriales. Está muy enfocado incluso a tener distintos colores, ¿no? Colores muy llamativos, un verde fosforescente, un naranja, un rojo con diferentes tonalidades, que ahí nos entenderíamos mucho las mujeres, ¿no? Que de repente tenemos conflictos con tantos colores a diferencia de los hombres. Pero son materiales no industriales que bien te pueden servir para hacer, como bien les decía, algún fixture, algún prototipado rápido. Aún, sin embargo, no te soportan algún esfuerzo o alguna tensión, pero te sirven para lo que está generado, ¿no? Está muy enfocado a colores, que se vea bonito, a utilizar cualquier figurita para tener nuestro escritorio y demás, ¿no? Digo, es diferente las funcionalidades que puedan tener. Este movimiento inició con 3 modelos funcionales de impresoras, 3 modelos que me llama mucho la atención porque les pusieron nombres de importantes científicos que estaban dedicados al estudio de la biología y al estudio de la evolución de las especies. ¿Por qué? Porque, si se fijan, es como que una nueva forma de manufacturar, una nueva forma de crear, más que manufacturar, le llamaría yo, porque estas no son prácticamente para manufactura, sino una nueva forma de crear la evolución de las especies con 3 científicos. A ellos se les otorgó el nombre de estas máquinas, que es Darwin, Mendel y Wallace. Estas máquinas surgieron alrededor del 2010 aproximadamente, después de que tardaron ahí un ratito con el blog, compartiendo ideas, aprendiendo. Si se fijan, son máquinas muy austeras, máquinas que, como podemos ver en la imagen, son muy poco estéticas, son máquinas no muy lindas. Por supuesto que esto ha evolucionado y más adelante vamos a ver las diferentes marcas que han surgido, que ahorita en la actualidad se encuentran alrededor de 60 RepRaps registradas con este movimiento, con diferentes nombres, en las cuales iniciaron con estos 3 nombres al principio, pero actualmente hay diferentes, ¿no? Y con gusto se los compartimos después. Aún sin embargo, después de este movimiento hubo marcas o hubo empresas que patentaron el nombre de una máquina FFF, que no precisamente es una RepRap. Podemos hablar de una MakerBot, podemos hablar de un Sortrax, podemos hablar de un Robo, que también los vamos a ver más adelante, que han evolucionado este movimiento y han hecho máquinas un poco más estéticas, más atractivas a la vista, máquinas que puedes tener en tu escritorio a un lado enseguida de tu computadora para estar creando, innovando o generando simplemente nuevos conceptos, nuevos modelos. Máquinas que no básicamente son RepRaps, pero sí son de la tecnología FFF, que han ido evolucionando conforme van avanzando el tiempo, que la vamos a ir viendo más adelante. Luego tenemos FDM, ¿no? Que FDM, como bien les decía al principio, funcionan de manera muy similar, sin embargo con características distintas, pero también es a través de termoplástico, llegando a un extrusor, calentándose e ir derritiendo e imprimiendo capa por capa. Si fijan aquí en la imagen, vemos máquinas de FDM, en las cuales pues ya son máquinas mucho más especializadas, ¿no? Incluso estas máquinas de Stratasys terminan con MC sus nombres porque están considerados como Manufacturing Center, como centros de manufactura que nos ayudan no hacer un concepto solo para ver cómo se ve o ver un concepto solo de forma hechizo, sino
trabajarlo, poder estar haciendo pruebas funcionales y poder estar trabajando directamente en el taller, en nuestra línea de producción, con nuestras piezas impresas en 3D. Pero vamos a desglosar un poquito la tecnología, al igual que como lo vimos con FFF, ver un poquito de sus antecedentes, que es que a pesar de ser similares o muy igual, básicamente, la forma de construcción, FDM como tal está patentado por Stratasys. Sí, está patentado y es una patente que faltan muchísimos años para que se venza, entonces es por ello que aunque surjan muchas máquinas con diferentes nombres, con diferentes formas, porque últimamente han sacado varias máquinas estéticamente hablando muy lindas, aún sin embargo no pueden utilizar el término FDM porque está patentado por Stratasys. ¿Cómo surgió FDM? Surgió por Scott Krohn a finales de los 80s. Les pongo una imagen que siempre me llama mucho la atención cómo surgió, porque lo hizo Scott Krohn junto a su esposa en el garage de su casa, ayudándole a su hija de secundaria a hacer una tarea con una pistola de silicona. Sabemos que el silicón, ¿cómo funciona? Es una pistolita, calientas, la conectas a la luz, lo calientas, colocas el silicón y vas utilizándolo, ¿no? Y vas haciendo incluso figuras, incluso formas, depende como tú quieras, lo vas manipulando. Esto inicia en los 80s, para los 90s ya se estaban empezando a comercializar las primeras máquinas con la tecnología de FDM. A diferencia de lo que veíamos anteriormente con FFF, que trabajamos con plásticos no industriales o plásticos no tan fuertes, acá trabajamos con termoplásticos reales, los cuales no es que nos importe el color, porque ustedes sabrán más de eso que yo, pero en manufactura no requerimos tantos colores llamativos como un verde fosforescente o un naranja o no sé, un azul turquesa, sino termoplásticos industriales reales que podemos estar procesando en el día a día. Por ejemplo, hace poco salió el nylon con fibra de carbono, el cual lo podemos imprimir y trabajar de forma real o de forma concisa, y es una tecnología que lo puede soportar. Por mucho que avance en la tecnología FFF, está muy lejano a poder utilizar un termoplástico real de esta forma. Un ejemplo muy claro al respecto es las dos tecnologías FFF y FDM trabajan con PLA y con ABS, por ejemplo. Aún sin embargo, el ABS que se utiliza a través de FDM conforme FFF es mucho más fuerte, porque es mucho más fuerte dimensionalmente hablando y con todas las propiedades hablando, y lo vamos a ver más adelante el por qué. ¿Por qué es esto? A pesar de que es el mismo plástico, por la forma de construcción o por la forma de que se hace el proceso que se tiene con cámara térmica, que se tiene para evitar torsiones, que se tiene para repetibilidad, se le da más dureza, vaya, o se le dan más propiedades físicas al material, aunque sin embargo sean de los mismos materiales. Entonces, acá estamos hablando de termoplásticos reales, a pesar de que son los mismos plásticos, algunos que se pueden utilizar. Sí, en específico el ABS, el PLA, y creo que también tenemos por ahí un nylon en FFF. También, por supuesto, que esa tecnología está enfocada no al área educacional, no para hacer pruebas pequeñas, sino a los mercados verticales, que es transporte, que es todo lo que tiene que ver con el área de consumo, todo lo que tiene que ver con la parte de plantas, de energía y demás. Mientras que vemos que la tecnología FFF está muy enfocada a la parte educacional y para hacer pruebas, vaya, o para hacer un prototipo rápido que sea de bajo costo, pero no precisamente para trabajar con él. Entonces vamos a empezar con la parte de las diferencias, ¿no? De ver, digo, está bien padre platicarlo, pero hay que ver puntualmente qué es lo que la diferencia prácticamente una de la otra. Principalmente lo vamos a desglosar de 3 características, que son las características que nosotros siempre ponemos de antemano para saber qué tecnología de impresión 3D debes usar.
¿sí? Que son qué material necesitas, qué volumen necesitas y, por supuesto, qué calidad necesitas. Entonces, en base a estas características, que son las principales preguntas que nos hacemos cuando queremos elegir una tecnología de impresión 3D, vamos a desglosar las diferencias entre FFF y FDM. Empezamos con la parte de calidad, que a veces es lo que es un poquito más significativo para las empresas, desglosando uno a uno la cámara térmica, los espesores de capa y la precisión que se tiene en X y Y para trabajar. Iniciamos entonces con cámara térmica. Si se fijan en las imágenes que les mandé anteriormente, son las tecnología FFF, son máquinas que están totalmente abiertas. Entonces, a veces estamos expuestos a una temperatura, no sé, alrededor de 22 grados centígrados. Hay veces que estamos expuestos a que hace mucho frío si la dejo imprimiendo en la noche, a que la tengo en un laboratorio de métodos en el cual estamos expuestos a una temperatura distinta por tanto calefacción como el aire acondicionado. Y todo eso influye, por supuesto, a la hora de mandar a imprimir. ¿Por qué? Porque yo estoy calentando un cabezal. En ocasiones, en la FFF también se calienta la base de impresión. Aún sin embargo, no siempre es lo más correcto para que yo no tenga problemas de torsión en las piezas. Como podemos ver en la imagen de la derecha, podemos ver una pieza que es plana y que es larga a capacidad de toda la capacidad de impresión, tiende a doblarse. ¿Por qué es esto? El cabezal como tal está derritiendo alrededor de 200 grados centígrados, 180 grados centígrados, y a la hora de depositarlo llega a una temperatura distinta porque es plástico y se va enfriando. Entonces, como no tiene nada que lo proteja, cuando las piezas son muy largas tienden a subir. ¿Por qué? Porque de aquí que yo deposité o pasé el material de un lado hacia el otro extremo de nuestra base, empieza a torcerse. Mientras que con la tecnología FDM tenemos una cámara térmica. Básicamente es un horno que a la hora que tú mandas imprimir se cierra con un sensor y no la puedes volver a imprimir salvo que pongas volver a abrir, salvo que pongas pause o que simplemente termine la impresión. ¿Qué es lo que hacen? Yo siempre les digo que las impresoras de FDM trabajan como un sistema de calefacción porque el tenerla te irradia un poquito de calor, ¿no? Es como tener ahí una calidez distinta. ¿Por qué? Porque se bloquea y de forma interna mantiene una temperatura controlada. ¿Para qué es esto? Para que si el cabezal está derritiendo a 200 grados centígrados, 400 grados centígrados, otros materiales más específicos, no se pierda esa temperatura y se encuentre en temperatura ambiente. Entonces, esto por supuesto que evita torsión en las piezas. Puedes imprimir una pieza del tamaño de toda la bandeja o imprimir varias piezas en toda tu bandeja de impresión y no vas a tener problemas de torsión. ¿Por qué? Porque tiene la temperatura controlada. Esto por supuesto que hace una gran diferencia en la calidad porque la cámara térmica permite tener repetibilidad en las piezas, que también lo vamos a ver más adelante, y te permite tener el control de la temperatura tanto del cabezal como de la base donde estás imprimiendo. Entonces es tener como un horno básicamente en el cual la temperatura siempre está controlada. Se controla dependiendo del material que se esté imprimiendo, ¿no? No es lo mismo imprimir un ABS que imprimir un nylon con fibra de carbono o imprimir un ULTEM muy específico para la industria aeroespacial. Siguiendo por este lado de la calidad, podemos ver también los diferentes espesores de capa. ¿A qué me refiero con espesor de capa? El espesor de capa para nosotros es la distancia en Z, o básicamente, como les decía al principio, es imprimir capa por capa, es el grosor de cada una de esas capas que tenemos, que mandamos imprimir. En la tecnología de FFF tenemos espesores de capa muy generales, podemos tener un punto 1, un punto 2 y hasta ahí. Aún sin embargo, porque no se tiene una temperatura controlada, eso tiende a variar. Mientras que en FDM tenemos espesores de capa muy específicos que pueden ir desde un punto 12, punto 18, punto 25 o punto 33 milímetros. Yo lo controlo a través del software. Entonces, se fijan, tenemos, por supuesto, que espesores de capa mucho mejores en FDM y más controlados que en FFF. Podemos ver en la imagen verde que tenemos del lado derecho.
hacemos un zoom a una parte de la impresión en la cual vemos las líneas de impresión, el espesor de capa en Z, muy marcado, en el cual si comparamos una pieza con otra, mandamos a imprimir la misma pieza en diferentes tecnologías, vamos a notar fuertemente la diferencia, independientemente que las dos me digan que es 0.1. Sí, porque si vemos especificaciones técnicas, casi la mayoría de las FFF te dice, no, 0.1 de calidad, pero si lo ves de forma real o de forma impresa tal cual, notas que a pesar de que lo mandaste en la misma espesor de capa en las dos tecnologías, la diferencia es brutal. Ojalá y tengamos ahí la oportunidad en algún momento, si vamos y les damos una vuelta o platicamos o en alguno de los eventos que tengamos, ver las dos diferentes piezas, pues les serviría mucho de forma física o gráfica poder estarlo observando. Luego otra, hablando de calidad, ya vimos la calidad en Z, vamos a hablar un poquito de la calidad en X y Y. Como se fijan, el extrusor se mueve en X y Y, mientras que la base es la que se mueve en Z. Por eso es nuestra forma de medir nuestras calidades en ambas tecnologías, para no dejar ninguna fuera. Por la parte de X y Y, como bien les decía, como se tiene temperatura controlada y se tiene espesor de capa específico, podemos tener repetibilidad de las piezas. Es decir, si yo tengo en FDM una misma pieza, un mismo modelo K, saqué una conversión de un SolidWorks y lo voy a mandar a imprimir, esa misma pieza la puedo mandar a imprimir 400 veces y las 400 veces me va a salir exactamente igual. Aún sin embargo, si yo tengo esa misma modelo y lo mando a imprimir en FFF 400 veces, las 400 veces me va a salir de forma distinta. Tengo aquí un ejemplo a mi lado en el cual se los voy a mostrar. Es un logo representativo de ahora de los 16 años de la empresa, en el cual es el mismo formato, es el mismo modelo en 3D. Las dos se mandaron a imprimir en la tecnología FFF. Podemos ver un tanto similar, ¿no? Supongo yo que lo alcanzan a digerir bien en la cámara. Las dos son exactamente el mismo y la repetibilidad es distinta. Esta no me salió tan mal, ¿no? Podemos observarlo de las dos partes, se ve bien, se ve resistente, el material de soporte lo pude quitar bien. Aún sin embargo, como la máquina no estaba yo al pendiente todo el tiempo de ella y a veces lo dejaba trabajando en la noche, podemos tener que el cabezal se vuelva loco y que realice este tipo de detalles cuando el RAV me genera muchos problemas y a la hora de quitar el material de soporte, pues simplemente no me funciona. Sí, es la misma pieza, es la misma máquina, es la misma tecnología, aún sin embargo, si yo realizo esto con diferentes piezas, me puede salir distinto. Ojalá pudieron haber apreciado un poquito ahí la diferencia. Hablando de repetibilidad, aparte de eso, dentro de la calidad, las máquinas, la tecnología de FFF es una tecnología que tienes que estar al pendiente. Cada vez ha evolucionado más y actualmente se tienen aplicaciones en los móviles, aplicaciones en el iPad, para estarla verificando desde casa o del lugar en donde estemos. Para que si la máquina falla, pues bueno, le pongamos pausar y demás. Digo, ha evolucionado. Aún sin embargo, tienes que estar al pendiente de la tecnología o de la máquina. No la puedes dejar trabajando 24/7 sola porque te puede salir con errores. La tecnología de FDM, hablando de calidad, la puedes dejar trabajando 24/7 sin ningún problema, solamente por supuesto que con el material suficiente, porque hasta se autorreemplaza los carretes de extrusión sin que ni siquiera tengas que estar revisando. Digo, al principio platicábamos un poquito contra CNC, en la cual tenemos que generar un código G, estar al pendiente de la máquina, que se quebró la herramienta y demás. Acá no, acá simplemente la máquina funciona sola. Entonces ni siquiera tenemos que tener a una persona dedicada a estar visualizando o a estar cuidando la impresión en 3D. Podemos estar realizando cualquier otro trabajo y la máquina estar funcionando sin ningún problema el fin de semana, por ejemplo, o toda la noche sin que haya personal en la empresa cuidando.
Por parte de calidad son estos 3 puntos muy específicos, que es checar la cámara térmica, las precisiones tanto en X como en Y y en Z, viendo cómo me sirven para la repetibilidad, para los espesores de capa y también, por supuesto, para evitar las torsiones de las piezas. Vamos a hablar ahorita entonces del material. Como bien les decía de manera inicial, tenemos materiales a la tecnología FFF muy enfocado a colores, muy enfocado a material que podemos comercializar, incluso de diferentes marcas. Incluso hay lotes que se pueden mandar pedir con, no sé, 1 tonelada de PLA, de ABS o de nylon o de lo que se puede imprimir con la máquina que tenemos. Por lo regular, el diámetro que se utiliza más común en FFF es 1.75 para el diámetro, y siendo ese nada más el diámetro, siempre, no importa la marca que utilices, puedes trabajar con cualquiera. Mientras que con la parte de Stratasys trabajamos con material específico, material creado por la empresa, que viene embobinado, que viene sellado, que está un poquito más cuidado, y ustedes me dirán, bueno, eso tiene sus desventajas, vaya, porque yo como usuario puedo estar trabajando con cualquier material sin estar con ningún compromiso con alguna empresa en específico, sino yo puedo utilizar el que yo quiera. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. A lo que voy es que FDM también, por supuesto, que es un material más específico y más industrializado, o sea, podemos realizarle cualquier postproceso posible, porque es material más fuerte, porque viene más cuidado, porque está embobinado, porque está más protegido. Si yo quiero tener un postproceso, les voy a explicar uno muy básico, que es trabajar con cetona industrial, que ¿qué es lo que hace? Me come básicamente las lineecitas que podemos ver del espesor de capa, de la Z, se las come. Si yo estoy trabajando con un material de una FFF y lo sumerjo a la acetona, termina por comérselo, se termina por consumirlo. Mientras que si sumerjo un material de FDM, lo que hace es que le borra las líneas. Digo, todo tiene un proceso, ¿no? Y tiene un tiempo y demás, pero es un material más específico que puede llevar un postproceso después. Puedo hacerle un cizalleo, puedo lijarlo simplemente, mientras que en FFF lo único que puedo hacer un poquito más es quitar el material de soporte y lijar para que se sienta lo menos, ¿no? Si podemos notar aquí en esta pieza, si yo despego un poquito de material de soporte, digo, no tengo tanta fuerza, requiero una pinza o demás, si lo quito, puedo hacer algún tipo de lijado, pero si tengo una pieza más específica, simplemente la sumerjo y le borro las líneas sin ningún problema, ¿no? Entonces, el material es más fuerte, son termoplásticos reales en FDM, son, hablando de un policarbonato, un nylon con fibra de carbono, un Ultem, que es el material por excelencia, un simple asa, ABS, puedes hacerle postprocesos, mientras que los otros pues solo te dedicas a imprimir, ¿no? Nada más, y a utilizarlo de forma de prototipo o de concepto rápido. Por el área del volumen, podemos tener que en FFF todos están alrededor de los 20 centímetros cúbicos aproximadamente. Pueden algunas variar, que algunas me dicen solo te voy a imprimir 15 por 15 por 20, otras 25 por 20 por 30, pero está alrededor de los 20 centímetros cúbicos, mientras que en FDM tenemos desde 1 metro por 1 metro, que es el metro cúbico. También en FDM hay niveles, ¿no? No es que se mantengan todos en un mismo rango, sino que dependiendo de lo que requieras, hay máquinas de 25 por 25 por 25 hasta de 1 metro por 80 por 50, ¿no? Entonces, dependiendo de la aplicación que se quiera. Ahora bien, si yo quiero tener en FDM una impresión muy grande, pero no quiero gastar tanto presupuesto, puedo tener una máquina más chiquita que sea igual que FFF, las mismas dimensiones, que son 25 cúbicas, lo más normal, 20-25 cúbicas. ¿Qué es lo que puedo hacer? Como el material es más específico, puedo realizar ensambles o puedo realizar un pegado, un ensamblaje con un Loctite, que es lo más simple, y me va a resistir. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con termoplásticos reales.
En FFF hay veces que me puedo resistir, hay veces que no. Hay veces que se me pueda quebrar a la hora de hacer algún ensamble porque no es tan rígido o no tiene tantas propiedades mecánicas, pero el volumen por supuesto que lo puedo ir incrementando dependiendo de para qué lo quiero o la aplicación que necesito, ¿sí? Pero el volumen en FDM aumenta considerablemente el costo dependiendo de la dimensión o el volumen que yo quiero mandar a imprimir. Pero en FFF es casi imposible hacer pegamentos. Digo, sí se puede, la respuesta es sí. Puedo hacer también insertos, puedo hacer un machuelado con un taladro, un taladrado, pero hay posibilidades de que se me rompa al hacerlo, ¿no? Mientras que en FDM puedo trabajar sin problema en termoplástico real, sin tener ese tipo de percances. Veamos también, aparte de esto que estuvimos platicando de calidad, de material, de volumen, vamos a ver un poquito de características especiales en las cuales hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es el material de soporte. Se los comentaba al inicio. Aquí no tenemos limitantes de construcción. Cualquier cosa que tú puedas diseñar, que puedas imaginar, que puedas crear en un 3D, en un software 3D, puedes mandarlo a imprimir. ¿Por qué? Porque no hay limitantes de construcción. Todo si yo requiero una pieza como la que podemos estar viendo en este momento, muy compleja, que no me saldría en un CNC, aunque salieran más ejes, o aunque pudiéramos innovar en esa tecnología, acá podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque contamos con ese material de soporte, que luego de que se sale de imprimir, lo pasamos a una máquina removedora que se lo consume con una tipo sosa cáustica, un detergente, y queda la pieza real. Ustedes miran, bueno, pero FFF también tiene material de soporte. Sí, la respuesta es también cuenta con este material. Aún sin embargo, como vimos en la pieza que les mostraba anteriormente físicamente, para quitarlo tienes que utilizar unas pinzas, trabajar con un lijado. ¿Por qué? Porque utiliza el mismo material de modelo que el material de soporte. Mientras que acá en FDM se trabaja con materiales distintos, que uno se consume y el otro se queda como modelo tal cual. Ha habido innovaciones sobre FFF para quitar este material de soporte y se está utilizando no sé cómo es la terminología, pero es un limonelo que se lo consume. Aún sin embargo, no está todavía tan desarrollado y no todas las máquinas contienen 2 extrusores para poderlo realizar. La mayoría de las tecnologías de FFF tiene solo un extrusor para el material de modelo, mientras que en FDM todas siempre tienen 2 extrusores o 2 puntas dentro de un extrusor, uno para material de modelo y otro para material de soporte. Entonces, pues por supuesto que entonces en FDM no tenemos limitantes de construcción, mientras que en FFF por supuesto que sí. Tenemos diferentes opciones de llenado, el infill que le llaman, en el cual acá nosotros podemos trabajar con formas internas para que me salga más económico, para poner los sólidos si lo requiero más fuerte, o para simplemente poner un granallero interno más débil o más grande, dependiendo de lo que yo quiera trabajar con mi pieza. Y también para trabajar con el control de trayectorias, en la cual digo, yo lo voy a machuelear, yo voy a atornillar. Ahí requiero que des 2 pasadas en el filamento y no solo una, como la hace la tecnología FFF. Puedo yo jugar con las trayectorias tipo siendo un software de maquinado para la tecnología de impresión 3D. Veamos entonces máquinas a grandes rasgos de ambas tecnologías. Existen en el movimiento RepRap aproximadamente 60 máquinas registradas como RepRap. Y como bien les decía de manera inicial, aún sin embargo de esas máquinas que existen, tenemos marcas que se han registrado y que también son dentro de esa tecnología, porque el término FDM solo puede utilizar Stratasys. Entonces hay varias RepRap, hay muchas chinas que se arman, hay DaVinci, Robo, Atom, Sortrax, Colibris, Cube, hay muchísimas marcas, las encontramos en internet. Yo les puse un poquito de las más utilizadas, son las que nos encontramos un poquito más en la industria, pero si se fijan, todas son distintas, todas son igual, que nada más con el mismo concepto del extrusor, que son abiertas. Podemos ver que el Sortrax está un poquito más sellada, pero pues solo tiene acrílicas, a los lados, entonces no tiene un control térmico de temperatura.
Otra de las más utilizadas o la que más se utiliza mundialmente sobre esta tecnología es MakerBot. MakerBot sí puede utilizar la terminología FDM porque MakerBot finalmente es de Stratasys. Aún sin embargo, pues sigue siendo una tecnología no tan sofisticada, pero sí dentro de las RepRapps o dentro de la tecnología FFF es la que tiene más fuerza. ¿Por qué? Porque es en la que sería invertido económicamente hablando un poquito más para que las piezas salgan con una mejor calidad. Se han hecho diferentes modificaciones para que estas máquinas estén un poquito más avanzadas y que se acerquen lo más posible a una tecnología FDM, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente son de la misma compañía y pues bueno, ahí comparten un poquito de la tecnología, ¿no? Y mientras que la tecnología FDM, que es tecnología de Stratasys, aquí vemos 3 diferentes modelos, existen más, les puse los más utilizados en la industria, que es la F123, la Fortus 384-50 y por supuesto nuestra máquina por excelencia que es la Fortus 900, la cual las 3 tienen la misma tecnología. Si se fijan son máquinas estéticas, máquinas cerradas, máquinas grandes. Si nos vamos en dimensiones, la F123 es como un refri normal, la Fortus 384-50 que es el mismo chasis es como un refrigerador pero de 2 puertas y si nos vamos a la Fortus 900 es como una máquina de CNC básicamente. Entonces, son tecnología más específica, no es para que la tengas en tu escritorio, aún sin embargo la puedes tener en tu oficina, la respuesta es sí, al menos la F123, y las otras sí requieren instalaciones un poquito más complicadas, pero no es para que la tengas en tu escritorio enseguida de ti, ¿no? Es más industrialmente hablando. En resumen, no es que una tecnología sea mejor que otra. El resumen es ver para qué la necesito, o sea, qué funcionalidad quiero darle. Si yo quiero tan solo hacer un prototipo simple, que no requiero algo más, que no encuentro más aplicación en mi empresa, bueno, pues igual y una FFF me pueda servir. Aún sin embargo, si yo requiero dar un salto, saltar ahora sí que la ingeniería 4.0 que nos ha traído varios inventos y varias novedades, vaya, y le quiero poner algo adicional, pues lo ideal es que te vayas por FDM. Si quieres hacer un fixtures que va a recibir bastante tensión o algo de fuerza o que simplemente va a estar sometido a temperaturas o va a estar sometido a mucho desgaste, pues tienes que utilizar FDM. Si quieres utilizar un fixture nada más para detener el celular, algo simple en nuestra computadora, enseguida o en la oficina, pues puedes utilizar un FFF sin problema. No es que una sea más buena o que la otra sea más mala, sino es diferenciar para qué la quiero o qué aplicación necesito en términos generales. Actualmente se tienen distintos retos del 3D, ¿no? Que es tener esa parte de saber elegir qué impresora 3D necesito, qué conocimiento tengo que adquirir para poder hacerlo y qué CAD en 3D estoy utilizando. Porque también es muy importante, a veces creemos que la máquina haga magia y ya lo pensé, imprímelo. No, sino es tener ese conocimiento para poder trabajar estos 3 retos de manera paralela, ¿sí? Yo se los dejo como, ya nada más como tipo resumen, porque es importante utilizar la impresión 3D, independientemente de la tecnología que ustedes quieran utilizar, es para tener una reducción de costos y tiempo en el mecanizado y la función de las partes convencionales que utilizamos anteriormente. Entonces es ver qué camino vamos a seguir, ¿no? El camino que traemos anteriormente de la vieja escuela, o bien empezar a cambiar a la nueva manufactura, a esta industria 4.0 que viene con bastante fuerza. Si nosotros como industria queremos empezar teniendo una FFF, pues estamos dando un salto a conocer una tecnología nueva. Lo ideal es que saltemos todos a FDM, ¿no? Que es tecnología más especializada para la industria, pero es un salto que es importante dar, que es importante seguir. Entonces, ahora sí que se los dejo de que se lo lleven de tarea, qué dirección queremos tomar, hacia dónde queremos ir, para poder abarcar los avances tecnológicos y mejorar la productividad, competir contra nuestros rivales, tener una ventaja con los clientes, aumentar las ventas, ser líderes en el mercado, aumentar nuestra cartera de clientes. Entonces, ¿hacia dónde vamos o hacia qué camino debemos seguir para empezar a utilizar esas tecnologías de impresión 3D para poder meterlo en nuestra vida diaria o bien en nuestro proceso de manufactura? Entonces, no es que una tecnología sea buena o mala, sino que ver para qué la necesitamos.
Ya para concluir, les enseño el mismo diseño, el que les estuve mostrando el anterior, pero con la tecnología FDM, en el cual podemos ver que por supuesto no hay problemas con el material de soporte porque se remueve con este material que les comentaba de la sosa cáustica. Tiene excelente resolución, las líneas casi no se notan, a diferencia de las demás que podemos ver. Digo, aunque lo estoy comparando con la mejor que salió, la mejor versión de FFF, la diferencia es mucha, ¿no? O sea, podemos notar, sobre todo, ver físicamente o poderla tocar y sentirla palpablemente, ¿no? Entonces, se los dejo de tarea, qué queremos abarcar y hacia dónde queremos ir. Por mi parte ha sido todo.